territorial. Al respecto hay una normatividad que establece que el Jurado Nacional de Elecciones, en las consultas finales para efectos del marcatorio, tiene la función de administrar justicia y fiscalizar el proceso. Lo que yo tengo conocimiento de los avances de estas reuniones era que faltaba un reglamento para la elaboración del padrón electoral para estas consultas por parte del gabinete. Eso es un poco lo que la agenda pendiente, no sé si se habrá avanzado algo distinto. Claro, entonces eso es un poco el enfoque que nosotros tenemos de este tema. Y respecto a muy importante, ¿no? Que puede servir para poder hacer, digamos, un estudio de planificación de todo lo que es la estructura de contralínea. El problema que hemos tenido nosotros es respecto a lo que es las comunidades campesinas, comunidades nativas. Yo creo que ahí se debería de trabajar de una forma más estrecha, digamos, para poder ir desde la parte macro a la parte micro, ¿no? Debido a que el problema se origina generalmente en eso, ¿no? Ustedes sus competencias ahorita están dentro de COFOPI, ustedes han descentralizado el proceso. El proceso dentro de COFOPI, ya lo que es la parte de formalización rural, ya ha sido descentralizada a los gobiernos regionales, ¿no? Pero COFOPI todavía tiene, digamos, lo que es el catastro rural. Y todo lo que es la parte urbana en lo que se refiere, digamos, a formalización. Y a su vez, digamos, por encargo a hacer catastro en los municipios a nivel nacional. De información que generan otras entidades, pero eso no quita de que también se tengan problemas, sobre todo por lo que ha señalado el ingeniero en la demarcación de comunidades campesinas y comunidades nativas. Un poco, comunidades campesinas sobre las que se han asentado centros poblados. Estamos acá para ver en qué medida podemos aportar. Rivera, soy secretario general de la SUNAT, y quería agradecerles la invitación a esta primera invitación. Yo en realidad voy a dejar al doctor Quilcate para que se reúna con ustedes y participe en esta mesa, pero sí, efectivamente hay una preocupación nuestra como institución, ¿ya? Para los temas que José ya les ha manifestado, y en lo personal, bueno, que sabemos que en el país existen muchos de los conflictos sociales parte precisamente por una fallida demarcación de los territorios. Entonces, me parece muy bien, la felicito por haber tenido esta iniciativa y espero que podamos entre todos contribuir a los esfuerzos que usted está Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en la primera reunión, una reunión interesante donde se tocaron muy de cerca la problemática de la demarcación territorial. Y me parece muy saludable que se invite nuevamente a este tipo de reuniones para hacer un seguimiento y ver, digamos, más de cerca digamos, la solución de estos problemas que se presentan. Yo vengo del Ministerio de Educación, del área de estadística educativa. Nosotros somos unos viejos ya que participamos en este tipo de reuniones. Bueno, veo caras nuevas. Hubiera querido que esté IGN y MEN también acá, como dijimos la reunión pasada. Nosotros tenemos grandes problemas en lo que es ubicación de servicios educativos. Como contaba la vez pasada, hay peleas enteras de alcaldes entre distritos por dónde se ubica el servicio educativo. Nosotros tenemos desde el 2002 hemos creado una base de datos de centros poblados a nivel nacional, de los cuales a partir de 2006 venimos actualizando en cuanto a georreferenciación de centros poblados con servicio educativo y locales escolares, ¿no? Entonces hemos tomado, es una base paralela que hay a la base de datos del INEI, principalmente. ¿Por qué hicimos eso? Porque muchos centros poblados donde nosotros tenemos servicio educativo no estaban en la base de datos de centros poblados del INEI. Nosotros a nivel de límites, como les dije la vez pasada, utilizamos el límite del INEI, el censal, porque no hay un límite, una cobertura de límites formal que utilice, se pueda utilizar, porque no hay en el Perú.
Entonces nosotros utilizamos hasta que se termine la delimitación los límites del INEI, lo cual genera una serie de problemas como en todas las entidades. Ahora también tenemos ya más problemas porque se está utilizando para el registro de matrícula los DNIs de los niños, ¿no? Lo cual va a las diferentes bases de datos del Ministerio de Educación, y lo cual genera una contradicción también en la cuestión de ubijero, ¿no? El problema para nosotros, y es más, si ustedes han visitado la web del Ministerio de Educación, un poco que se pone alto, que se tome la información a nivel de límites estadísticamente, pero no porque los límites que ponía el Ministerio de Educación lo utilizaban para diferentes cosas, ¿no? Entonces, que no era solamente estadístico, es previo, es una información que se recoge de las personas, pero por ejemplo, cuando nosotros vamos al campo a verificar, además de georreferenciar el centro poblado y el local escolar, a verificar el límite, que nos dicen muchas veces se comprueban que es el límite según lo que dicen los pobladores, según lo que han informado, y no el límite del INEI, ¿no? Y es diferente al límite que ponen la RENIEC en su DNI de los niños, ¿no? Entonces ahorita se están, creo, concentrando, lo cual es bueno que se concentren las bases de datos de los pobladores para diferentes gestiones, pero también la cuestión de límites es una de las viejas tareas que en realidad debería tener una prioridad ya, porque genera un montón. A nosotros genera inclusive duplicidad de servicios educativos, porque un UGEL, un distrito que maneja una UGEL, tiene un centro poblado, quiere poner su servicio educativo, y el otro distrito que también se supone tiene ese centro poblado quiere también poner su distrito educativo. Entonces está en un solo centro poblado, la primaria y los más antiguos y la secundaria están manejados por un UGEL y la inicial está manejado por otro UGEL, ¿no? Entonces se está generando duplicidad de cosas. De la Dirección Nacional de Urbanismo, soy el arquitecto Eusebio Cabrera. Bueno, nosotros sí estamos bastante cercanos y vinculados al tema de la organización del territorio, la categorización de centros poblados, ¿no? Como un alcance, seguramente va a servir de aporte. En el último año hemos venido trabajando en la actualización del sistema urbano normativo, compatibilizando los criterios con la actual ley de demarcación territorial, pero detallando y explicando también roles y funciones de cada categoría de centro poblado. Yo creo que eso va a significar un aporte además para la normativa, para enriquecerla, ¿no? Bueno, y habrá varios temas de los cuales vamos a tener que hablar, y yo no me voy a referir para no hacer la introducción más larga, ¿no? Y así, gracias. Mi nombre es Jorge Luis Mancilla Guerra, soy comisionado de la Unidad de Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, y nuestra relación con la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial viene ya desde hace varios años, que hacemos seguimiento de los temas de conflictividad social. Ustedes, como bien saben, los problemas de demarcación territorial en muchos casos generan conflictos de este tipo. Y bueno, ahí creo que algo hemos aprendido del tema y algo podemos aportar desde nuestra experiencia. Samugari es un distrito de reciente creación que, según la ley de creación, comprende diversos centros poblados que están en la parte, digamos, más hacia la sierra del distrito. Samugari es un distrito que está en el BRAE, ¿no? Sin embargo, cuando se hace la delimitación, estos centros poblados quedan fuera del distrito. Entonces, por un lado, o sea, una ley dice que están dentro, pero la demarcación está fuera. Y esa es una situación que evidentemente nos genera un problema como sistema electoral, porque están dentro del distrito o no están dentro del distrito. El ubijeo, ¿dónde lo ubicamos? ¿En el distrito contiguo? En esto. O sea, sí nos genera un gran inconveniente eso. Y ciertamente pues, tiene mucho que ver con el padrón también. Porque el padrón nosotros lo hacemos en el Perú a partir del ubijeo. Y el dato del ubijeo
que es el que te determina cuál es tu circunscripción, al haber confusiones genera una serie de inconvenientes, como se ha visto a nivel de educación, a nivel de todos los servicios que presta el Estado peruano. Entonces sí es un tema que tiene un alto impacto, ¿no? Y en esa medida nosotros ratificamos nuestro beneplácito de que nos hayan involucrado como RENIEC, considerando que, por ejemplo, cuando se hizo el decreto supremo de la forma de hacer el padrón, bueno, yo tengo un poco tiempo en RENIEC, pero yo supongo que no se consultó a RENIEC respecto a cómo hacer el padrón, porque ahí dice de una manera tan genérica y con criterios que consideramos no son los más adecuados, por ejemplo, para hacer la consulta vecinal. Entonces, en el ámbito de las consultas que se hacen cuando se llega a esa fase, ¿no? para llegar a una demarcación, es clave el tema de cómo elaborar el padrón para esa cosa. Ahí, el caso del límite de surco con San Juan, básicamente el problema es ese, ¿no? Tal vez un punto importante en la agenda es establecer un plazo para tener un reglamento que permita salir de ese tema, ¿no? Lo otro creo que está en cancha de los gobiernos regionales, ¿no? Luego es atender expeditivamente el proceso de saneamiento de límites. Cuando estamos en eso, los gobiernos regionales también tienden a esto. Tenemos que proponer al legislativo los límites de hecho suscritos por los gobiernos regionales. Esto es lo último que han pedido también los gobiernos regionales, que existen en sus mismos gobiernos regionales, le llegan, ¿no? Alcaldes de diferentes grupos políticos y no políticas que llegan a sanear los límites. Sin embargo, pues no están dentro del proceso de saneamiento de límites. Ellos dicen, pero si nosotros tenemos la voluntad de sanear los límites, sabemos que eso es nuestro límite territorial, ¿por qué esperar un proceso de saneamiento de límites? ¿Por qué no volverlos ley? Bueno, entonces hagamos eso, lleguemos a sanear los límites, con los límites que ellos suscriban, ¿no? Entonces, hemos visto aquí en demarcación territorial, ¿no? En esta última parte, de que al final del año tener todos esos procesos de saneamiento de límites suscritos de hecho y hecho llegar por los gobiernos regionales, para luego en paquete sacar promulgación de proyectos de ley de saneamiento de límites a nivel de provincias y distritos, ¿no? Todos aquellos que estén fuera del proceso de saneamiento de límites por provincia, que es el conducto regular, ¿no? Entonces, seguir trabajando por eso. Luego, dentro de las acciones inmediatas, hay una serie, unos puntos que hemos establecido como dirección, es articular las políticas territoriales de descentralización y ordenamiento territorial a nivel de sectores y todos los organismos del Estado, ejecutar un acuerdo a competencias, de acuerdo a competencias, el proceso de saneamiento de límites, ¿no? La categorización misma. Otras propias del proceso de saneamiento de límites. ¿Cuáles son las otras limitantes en el proceso según los gobiernos regionales? Bueno, metodologías, según ellos, ¿no? Que no se ajustan a esta realidad o a la realidad de cada una de las regiones, ¿no? La costa, la sierra, la selva, son diferentes. Prácticamente su territorio es diferente y una sola metodología pues no ajusta a la región que se da. Existen otros procesos, otros estudios territoriales que quizás lo están haciendo, por ejemplo, sé que en vivienda existen estudios que se hacen para el tema del plan de acondicionamiento territorial de las provincias, ¿no? Existen en el MINAL los estudios, la zonificación ecológica económica, ¿no? Son metodologías que se han venido trabajando, son estudios territoriales que, si bien es cierto, los gobiernos regionales, algunas de sus dependencias las trabajan, ¿por qué no ir articulando esas metodologías y trabajando una sola que permita llevar el proceso de forma conjunta, ¿no? Después hay un proceso técnico en el cual la parte de la política es determinante porque demoran, ¿no? Demoran en el mismo proceso. Hay que ver de qué manera se insertan cada una de las competencias de los gobiernos regionales. Falta el respaldo del ente rector. Bueno, ellos se han quejado que nuestra gestión pues no ha tenido ese respaldo directo con los gobiernos regionales y tienen toda la razón porque no le hemos dado la salida adecuada, ¿no? Entonces justamente estamos aquí como ente rector, con la participación de ustedes, tratando de ver una posible solución a estos entrampamientos. El tema de competencia en materia de demarcación territorial. En la reunión llevada a cabo, del 23 al 25, se trató de estos puntos. Bueno, ya están acá los puntos, hemos tratado de esto. Las conclusiones, las fortalezas del taller. ¿Qué ellos en estos 3 días, a qué han llegado? Los gobiernos regionales dicen que tienen implementada dentro de la organización del área pertinente los roles y están definidos, ¿no? Cuentan con un área que está dedicada a demarcación territorial, ¿no? Y nosotros que los asistimos, ¿no? En este tema. Podría mejorarse
con la coordinación de los gobiernos regionales para el tratamiento del sol. O sea, hay una crítica permanente a este estudio de diagnóstico y zonificación por parte de los mismos gobiernos regionales, ¿no? Pero ellos están en la capacidad, como conocedores de su propio territorio regional, de mejorar esa metodología y poderla reformularla para el entorno que les corresponda, ¿no? En este caso, norte, sierra, selva, donde corresponde. Otra fortaleza que ellos mencionan es, por la cercanía, se encuentra en condiciones de guiar a la población objetivo, ¿no? Ellos, bueno, si bien es cierto, se les dice dentro del marco normativo que el proceso de demarcación territorial, ellos conducen el proceso dentro del gobierno regional, más no determinan algunas acciones, por ejemplo, el saneamiento de límites entre el distrito A y el distrito B. Ellos pueden promover, invitan a la reunión, pero no determinan, ¿no? Quizás lo que podrían hacer es un poco inducir a que esas, con algunos incentivos que, ¿no?, a nivel distrital, provincial, lo que saca es textual lo que ellos han puesto, ¿no? Sin embargo, lo que hemos puesto en amarillo es un poco la preocupación nuestra por el tema de comunidades. Y nosotros ahorita sí estamos en el tema de demarcación territorial. Involucrar el tema comunal no es lo más adecuado en estos momentos, porque muchos de los límites comunales o campesinos o nativos no se ajustan a lo que es los límites políticos administrativos. Claro, porque acá es un problema de distrito. Claro, es un tema político administrativo. Un tema de distritos que están teniendo problemas. Entonces hay intereses también de incluir el tema de comunidades campesinas en el proceso de demarcación, es parte de los gobiernos regionales. Bueno, las políticas de Estado en el tema de inclusión ayuda a las comunidades campesinas y nativas, predisposición de comunidades a participar en procesos de saneamiento de límites, por lo de algunos, ¿no? Y las debilidades, bueno, son varias que también mencionan: falta de liderazgo de las autoridades que no promueven la coordinación, agudización de conflictos intercomunales por la actividad minera, ¿no?, diversidad de percepciones sobre el límite territorial, son diferentes, ¿no?, políticos administrativos de los límites comunales, nativos, campesinos, ¿no? Entonces, por un tema de difusión, de buena comunicación, no se ha logrado eso, ¿no? Lamentablemente eso es lo que no ha calado. Falta de continuar con el personal técnico empoderado en el proceso de demarcación, ¿no? Hay mucho personal que ha salido en los mismos gobiernos regionales, ¿no? Entonces, tú capacitas en 3-4 meses, a los 6 meses ya no están, nuevamente vuelves y capacitas, no hay una continuidad. Desconocimiento de los procesos técnicos por los actores políticos, por lo que no se ejercen las atribuciones otorgadas en referencia de funciones de los gobiernos regionales, de parte del gobierno central a los gobiernos regionales, ¿no? Asignación presupuestal respectiva. Hay que ver este tema de es muy poco lo que nosotros transferimos en tema de presupuesto a los gobiernos regionales como demarcación territorial, hay una queja de eso. Escasa participación de los gobiernos locales y la población en el proceso de demarcación territorial. No existe una metodología de acorde a la realidad de la región, limita el proceso de saneamiento y el proceso suculento, ausencia de los actores mismos y la coordinación de los gobiernos locales y del gobierno local, del gobierno regional. Y bueno, en sí la normatividad obsoleta y sin cultura de procesos exigibles con el presupuesto de resultados efectivos. No hay, actualmente solamente se le está exigiendo a los sectores, ¿no?, de la demarcación territorial, pero en los mismos gobiernos regionales no se ha dado ese tema del presupuesto por resultados, ¿no? La ley misma de demarcación no contempla la participación de comunidades campesinas en el proceso de demarcación territorial, porque ellos lo ponen como debilidad, nosotros no lo ponemos así. Falta de planes territoriales, en la gestión del territorio, información técnica dispersa y con años de base diferente en diversos tipos. Falta de información estandarizada. Esto último es lo que creo que hemos venido conversando todos, que sí existe. En realidad esto es prácticamente lo que el gobierno regional, a modo de resumen, hemos sacado los puntos más saltantes que se ha conseguido en estos temas de ahora tenemos una revisión que podríamos hacer de todo el decreto supremo, del artículo 38 sobre lo que menciona el decreto supremo que pretendemos cambiar, el informe de la municipalidad provincial, para el caso de creación de distritos, provincias, ¿no? En el caso, sabemos que es un proceso que no debería ser el más importante en estos momentos, pero se va a dar en algún momento, ¿no? Se va a dar cuando el territorio sea lo más adecuado posible,
necesario que haya una conexión digital, como lo que podría haber una fusión. Entonces, cuando se pronuncia la municipalidad provincial de acuerdo al marco normativo, ¿no?, a veces pasa que la municipalidad provincial no se quiere pronunciar en tema de cuánto le va a afectar el presupuesto ni el saneamiento físico legal, en muchos de los casos porque no tiene saneamiento físico legal, ¿no?, de los predios, y en otro lado porque por cuestiones políticas, ¿no?, los municipios provinciales no quieren hacerse cargo de este tema, ¿no?, un poco que se desligan, ¿no? A veces políticamente no es del agrado del área donde se va a hacer el proceso de elección, de fusión, de creación, de lo que fuera, entonces prefieren no pronunciarse. Pero el marco normativo establece que se le tiene que pedir opinión técnica al municipio provincial. Entonces, ante tal situación, ¿qué salida le propondríamos? Porque es el municipio provincial que coordina el tema de fondo común, de rentas con el MEF, que coordina muchas de las actividades que hay al interior de la misma provincia. Es la unidad geoeconómica prácticamente de la provincia. O sea, habría que ver en qué medida, esto lo pongo a la mesa, para ver en qué medida el municipio provincial se debería pronunciar o cuáles serían las alternativas de salida para que este paso no se quede entrampado, ¿no?, el objetivo. O de pronto no es necesario que el municipio provincial se pronuncie, quizás lo pueda hacer el mismo MEF, la SUNAR, en este tema de saneamiento físico legal. No sé, lo dejo ahí a la mesa. Ese es un punto de revisión del decreto supremo 019. ¿No sería mejor la dirección de demarcación que un proyecto y finalmente que se someta a consulta, ¿no?, que es lo más rápido? La consulta de los vecinos, de los ciudadanos. De los sectores, de los vecinos. No, pero es un tema de, mira, acá pasa por un tema de saneamiento físico legal, que muchos de los predios de las provincias no tienen. Y eso lo sabe la SUNAR, lo sabe COFOPRI, lo debe saber. En este caso, por ejemplo, de muchas municipalidades, y me parece bien, digamos, cuando los gobiernos regionales plantean de que se incluya a las comunidades campesinas. Me parece muy bien porque la gran cantidad de distritos o municipalidades se encuentran dentro de la jurisdicción de la comunidad campesina. Aquí en Quepelacio hay un distrito, ¿no?, que no tiene, digamos, si bien es cierto la ley lo crea, pero donde están asentados no es propio, ¿no?, es de la comunidad. Entonces lo primero que se tiene que hacer es sanear primero todo eso, flexibilizar la norma, muy rígida, ¿no?, para poder, digamos, trabajar y recién, digamos, someter. El problema no ocurre en los límites distritales cuando no existe acciones económicas. Por ejemplo, en el caso de Los Olivos y Independencia, existe ahí, digamos, un despegue económico, ahí las municipalidades realmente van a querer reclamar de quién es esa porción. Entonces, yo creo que debería de ser más adecuado, digamos, ver cómo manejamos esto bajo ese permiso. O sea, no es que yo aplique la norma, lo someta a consulta pública y ya. Si fuera así hace mucho tiempo ya se hubiera hecho. Nosotros tenemos problemas, como te digo, en Topó, cuando hacemos el saneamiento físico legal de los predios, porque existen derechos escritos de años atrás y la Constitución protege esos derechos. O sea, yo no puedo ganar de una prescripción adquisitiva, no se puede. O sea, hay normas que realmente se tienen que ver, pero se tienen que manejar. Pero una prescripción adquisitiva, acá no se trata de que se le propiedad a nadie, se trata de definir territorio. Y llegar a nivel provincial, que opine, lo veo bien difícil. Nosotros tenemos que ver el tema de mesas electorales en zonas rurales. A veces conseguir un documento de apoyo de un distrito es tan difícil porque prioriza primero el tema político, el problema de los recursos naturales que en este momento es vigente, o el problema de compadrazgo, que también es terrible, ¿no? El problema social. O sea, muchos distritos se basan en función a familias, ¿no? ¿Cuántos ahijados tienes dominando, no? Esos conceptos que hay que analizar, estudios antropológicos, esas cosas, ¿no? Definitivamente la problemática que estamos abordando es bastante compleja. Y por más que se intente, digamos, decir que solamente es una cuestión de demarcación, hay mayores complejidades. Y me refiero concretamente, se mencionó inclusive como una de las conclusiones del encuentro con los gobiernos regionales, esta cuestión de la consulta previa. Puede parecer que no tiene relación, pero en realidad sí la tiene, ¿no? O sea, se ha creado un viceministerio de interculturalidad que es el ente rector de la materia, y para aquellos que han tenido algún tipo de estudio, un diplomado, cursos relacionados a interculturalidad,
uno de los temas que salen ahí es cómo es uno de los temas en la agenda, en las demandas de las comunidades, de los pueblos originarios, es precisamente que existe una relación entre sus territorios ancestrales y la demarcación política del país, como una demanda. Son demandas que están dándose en diversas sociedades y en el Perú también empiezan a darse. Entonces, tienen un marco de derecho internacional que los protege y que de alguna manera tiene que por lo menos escucharse su voz, por su punto de vista. De repente, en su momento, técnicamente se ve que es muy complicado, pero yo creo que sí sería bueno contar con esa perspectiva, con esa visión también, ¿no? Porque ciertamente pues tenemos que partir de reconocer que es un problema muy complejo, o sea, y no va a haber manera de simplificarlo. Entonces tenemos que asumir el problema en su complejidad. Pero hay comunidades nativas, comunidades que tienen sus propios objetivos, sus propias leyes. Ya teníamos antes de esto otra experiencia en el caso de Oxapampa, cuando se creó el Distrito de Constitución, de la consulta a las poblaciones que estaban involucradas dentro del área de tratamiento. Y obviamente dentro de esa área también había poblaciones nativas, tienen sus propias normas y ellos se rigen. Bueno, ellos dicen a mí, como a la población, ustedes no me la consultan a los jefes de las comunidades. Entonces, ¿cómo nosotros como demarcación territorial podemos involucrarlos dentro del proceso cuando ellos quieren de alguna manera, como jefes, o sea, dirimir y tomar una decisión por entorno, varias familias, pero ellos son los jefes los que toman las decisiones, y ahora en estos temas de demarcación territorial quieren tener una participación más activa? Entonces hay un problema, porque no, la figura no cuaja, o están en una parte, se tiene una decisión muy parcial, pero cuando se los quiere involucrar del todo en el proceso, un momentito, ya, solamente los jefes de la comunidad nativa dan la decisión y somos los 7 que decimos que sí y otros 2 que no. Entonces son los 7 que determinan y la otra población no. Pero el caso cuando tú quieres tratar el tema así de forma conjunta, dicen, oye, no están los derechos de las comunidades, ¿de qué estamos hablando? Sí, mira, nosotros hemos visto, perdón, el verde con el robito, pero nosotros cuando hemos puesto las mesas electorales y hemos visto ya la consulta con la misma población, este es el caso de Pangoa y Machamari, que está acá. O sea, este pedacito es Machamari. Y todo esto es, la gente reconoce a Pangoa. Sí. Todo esto, los centros poblados, las comunidades reconocen todo esto como Pangoa. Nosotros, a pedido de la población, hemos tenido que poner las mesas electorales y en base a esto hay un acuerdo, incluso hay un acuerdo que han firmado con Renier, con el INEI, para que solamente se reconozca el mapa del 93. Entonces, todos estos conflictos, las comunidades han decidido pertenecer a estos pueblos, ¿no? Claro. Pero son conflictos que se dieron justamente porque no articulamos procesos. El INEI sacó y cambió esos límites arbitrariamente, ¿no? Pero la Demarcación Territorial ha apoyado un expediente donde modifica todo esto y saca nuevamente así. Lamentablemente no, estuvo en la anterior gestión, pero no se coordinó, cosas paralelas. El INEI tiene, ahí no demarca. Ahí no demarca. Porque cuando nos dio la nueva base no demarcaba y nosotros teníamos ahí, claro, los límites, las instituciones de diferente manera. Entonces ellos dijeron que no podían, hay un acuerdo interno, supongo, por los problemas de límites territoriales y ellos allí no se metían. Para ellos es un ente único. Todo ahí le tenemos lo que es saneamiento de límites o creación de nuevos ámbitos políticos administrativos. Si estos son concertados desde los inicios. El gobierno regional tiene que trabajar de la mano con la provincial y también con todos los distritos que están involucrados. Te digo porque tengo alguna experiencia en el tema, incluso cuando tú pides la opinión, si llevas a cabo el proceso desde el inicio, haciendo participar a todas las autoridades políticas, a la población, informas bien, el proceso es bien encaminado, o quizás me tocó trabajar en una región muy fácil, de repente 7 años trabajé en Loreto. Entonces no era tan complicado trabajar, porque el momento de pedir la opinión es bien cierto, hay dejadez de las autoridades cuando no te responden, tienes que por 2 o 3 veces, pero si tú haces que este proceso sea desde un inicio muy participativo, comunicas a la población, a las autoridades, difundes, de esa manera haces un proceso que está con todos los elementos como para que la población responda.
Pienso yo de que no es tan complicado de repente porque allá no hay mucha población, pero si tú trabajas desde el inicio con todos esos elementos no vas a tener ningún problema. Para el caso pienso de lo que son comunidades indígenas y también los derechos de propiedad. Hay que tener presente, ingeniero, yo sé el trabajo que se desarrolla, sin embargo, siempre comentando de que no, que los límites políticos, administrativos y los límites de propiedades comunales no son los mismos, ¿no? Entonces, incluso los otros no respetan ámbitos, como les digo, de características físicas ni nada, ¿no? Con características de cuento, etc. Entonces ahí, ahora estamos trabajando nosotros en un ordenamiento territorial justo en un distrito de la zona andina, pero ellos quieren que también se les que la comunidad campesina sea su distrito, que le ayudemos a alinear los límites. Estamos entrando a trabajar con ellos diciéndoles que una cosa es la propiedad y otra cosa es el límite jurisdiccional, porque no hay que confundir ambas cosas, ¿no? Incluso ellos tienen, como el ingeniero ya lo mencionó, su propiedad es ancestral, tienen muchísimos años sus derechos de propiedad, sin embargo sus límites son poligonales y es cierto, abarcan 2, 3 distritos, entonces ahí crearíamos conflictos con la comunidad, con el distrito cercano. Entonces todos esos elementos también hay que tener en claro, y pienso yo que cuando la consulta previa, cuando ya las acciones se realizan directamente con la población indígena involucrada. Me ha tocado un caso cuando se creó la provincia Latén del Marañón, había que aplicar unas encuestas si estaban de acuerdo o no. Ahí no avisas tú al alcalde ni a la autoridad, tú vas, haces tus fichas de acuerdo a qué número de porcentaje te dice el reglamento de la ley, aplicas. ¿Está usted de acuerdo que se anexe, que se cree el distrito o la provincia tal? Ellos te tienen que contestar y tú ya luego con tu área, con tu equipo técnico, tabulas eso y lo envías aquí. Entonces todas esas cosas tienen que ser bien informadas, pienso, y como les digo, me ha tocado trabajar algunas experiencias, sin embargo, no puedo decir que toda la población se comporte de la misma manera, porque también depende de cómo sean las costumbres, los procesos en otras áreas, ¿no? Pero pienso que con mucha comunicación se puede lograr un proceso más o menos exitoso. Claro, siempre va a haber algunas voces discordantes, pero se puede llevar a cabo un proceso de la mejor manera que se pueda, ¿no? Pienso. Entrar los pobladores, los ciudadanos de los pueblos originarios. Y en esa relación es precisamente que René, al tener una relación muy estrecha, es que puede percibir in situ este tipo de problemas, ¿no? La concepción que tienen las comunidades de la propiedad no es la misma que manejamos desde el Estado peruano, es una concepción más del territorio, o sea, sus territorios centrales no es en el sentido de propiedad nuestra, y justamente quizás, obviamente también hay una diversidad de comunidades, hay comunidades que están más occidentalizadas, están más mestizas, están en la dinámica más urbana, hay otras que no, hay otras que reclaman, ¿sabes qué? Mi territorio ancestral debe ser un distrito, ¿no? O sea, y debe haber una relación entre mi territorio y mis autoridades, porque ¿no? O sea, ese tipo de demandas también existen. Entonces, ciertamente Perú no es un país que haya avanzado mucho en términos de interculturalidad, pero ya es un tema que está en la agenda. En todo caso, simplemente lo que decimos nosotros es una cuestión que hay que considerarla, hay que saber que ese problema existe, y no va a haber seguramente una solución igual en todos lados. De repente en algún lugar sí tendrá que adoptarse algo así, ¿no? Pero de repente en Loreto, en otros lados no. O sea, cada problema concreto va a tener su peculiaridad y tenemos que enfrentar esa peculiaridad sin moldes preestablecidos, sino comprendiendo la problemática y viendo cómo se soluciona.